vamos a ir definiendo, algunos conceptos de trigonometría. El primer concepto que vamos a definir es ¿qué es la trigonometría? ¿Sí? Y vamos a definir aquí lo que es la trigonometría. ¿Sí? Primero, vamos a definir la palabra trigonometría. La trigonometría viene de dos vocablos, vocablos quiere decir dos palabras, dos vocablos griegos, El primero es trigono, que significa triángulo, y metría, el vocablo en general es, bueno, vamos a ponerle metría, que significa medida. Entonces, la trigonometría viene de dos vocablos, en realidad no son exactamente así, pero le podemos dividir a la palabra en dos partes. Trigono, que significa triángulo, y metría, que significa medida. ¿Sí? Es decir, la trigonometría es la parte de la ciencia que se encarga de la medida de los triángulos. La medida de los triángulos. Eso es lo que hace la trigonometría. La trigonometría lo que hace es medir o definir todas las medidas que tienen los triángulos. Y nosotros tenemos aquí un triángulo, ¿sí? La mayor parte de la trigonometría se encarga de los triángulos rectángulos. La mayor parte de la trigonometría, ¿sí? Y nosotros sabemos lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo tiene una figura cerrada que tiene tres lados y la característica principal del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, ¿no es cierto? Y los dos ángulos agudos, siempre va a tener un ángulo recto y dos ángulos agudos. Los dos ángulos agudos se nombran normalmente con letras del alfabeto griego, ¿sí? Entonces, estas letras, por ejemplo, esta de aquí es la letra alfa y esta letra de acá es la letra beta. Son como la A y la B de nuestro alfabeto español. Alfa y beta. También podemos encontrarnos de pronto con esta letra de aquí, que es la letra en el alfabeto griego, la letra gamma. También podríamos encontrarnos tal vez con la letra, la delta. Esta es delta, que son las letras más conocidas del alfabeto griego con las que se nombran a los ángulos, ¿sí? En la mayor cantidad de triángulos vamos a encontrar alfa y beta, ¿sí? Pero también les podemos poner nombres, letras, digamos, conocidas, o sea, podemos poner el ángulo A, el ángulo B. Siempre en un triángulo, vamos a tener nosotros tres ángulos, ¿no es cierto? Y en la generalidad de casos, los ángulos se nombran como A, B, los agudos, y C, el ángulo recto. ¿Por qué? Y con letras mayúsculas, los ángulos con letras mayúsculas. Porque los lados, en cambio, se nombran con letras minúsculas. Si este es el ángulo A, el cateto que está al frente será el cateto A. Si este es el ángulo B, el cateto que está al frente será el cateto B. Y este es el ángulo C, entonces la hipotenusa, que es la que está al frente, se nombraría con la letra C. Entonces acuérdense, ángulos, letras mayúsculas o letras griegas, y lados, letras minúsculas. ¿Sí? Entonces la trigonometría, dice, es la parte de la ciencia que se encarga de la medida de los triángulos. Esa es la trigonometría. Ahora, ¿qué son las razones trigonométricas? Nosotros en el libro
tenemos un concepto que nos dice, que está aquí. Dice, las razones que se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo reciben el nombre de razones trigonométricas. ¿Sí? Razones trigonométricas. Entonces, esto le vamos a copiar y le vamos a poner acá. Aquí dentro del concepto. Las razones que se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo reciben el nombre de razones trigonométricas. ¿Qué significa una razón? Una razón no es más que una fracción. O sea, una razón es, por ejemplo, vamos a poner una razón aquí, A sobre B, o B sobre C, o C sobre A, o A sobre C. O sea, todo lo que nosotros podamos poner aquí con los lados, ¿sí? Es una razón. Una razón es una fracción que tiene, pues, denominador y numerador, ¿sí? Entonces, las razones que existen entre los lados, o sea, A sobre C, A sobre B, C sobre B, C sobre A y así, A sobre B, B sobre A, en fin, esas razones que existen entre los lados de este triángulo se llaman razones trigonométricas. ¿Sí? Son razones trigonométricas. Las razones que hay entre, por ejemplo, vamos a suponer que C, más o menos yo puedo ver así, C es el doble de A. ¿Sí? Si divido C para A, me da 2, más o menos, ¿no es cierto? Entonces es una razón trigonométrica. ¿Sí? Y las razones trigonométricas son 6. ¿Sí? Las razones trigonométricas son 6. La primera es seno, se llama seno. La segunda se llama coseno. La tercera es tangente. ¿Sí? Que son las tres principales, las tres que más se utilizan. Luego vienen las otras tres que no se utilizan tanto, pero sin embargo, si son importantes. Ya vamos a ver por qué no se utilizan tanto. La cuarta es la cotangente. La quinta es la secante. Y la sexta es la cosecante. ¿Por qué se llaman así? Es por las características que tiene cada una de ellas. ¿Sí? No vamos a ponernos nosotros a explicar por qué se llaman seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Lo que necesitamos saber es qué representa cada uno o cómo se calcula cada uno. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo en el triángulo, este triángulo de aquí, y decimos que tiene ángulos agudos, un ángulo recto, los tres lados, ¿sí? Entonces, este triángulo tiene las razones trigonométricas, ¿sí? Pero cada razón trigonométrica existe para cada ángulo. O sea, yo puedo poner seno de A, coseno de A, tangente de A, cotangente de A, secante de A, cosecante de A. ¿Sí? O sea, las razones trigonométricas existen para cada ángulo. No son para el triángulo, sino son para cada ángulo. O sea, para el ángulo A, para el ángulo B. Solamente para los ángulos agudos. ¿Sí? Yo no puedo calcular el seno de 90 grados. Solo para los ángulos agudos. No existen las razones trigonométricas en ángulo recto, solo en los ángulos agudos. Entonces yo puedo poner seno de A, puedo poner seno
de B. Coseno de A, o puedo poner, yo estoy poniendo acá está toda la palabra completa, pero acá estoy poniendo solo las abreviaturas. Coseno de B. Tangente de A, puedo poner tangente de B. Cotangente de A, cotangente de B. Secante de A, secante de B. Cosecante de A, cosecante de B. ¿Sí? Es para los ángulos agudos, no es para el ángulo recto, solo para los ángulos agudos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante? Vamos a definir algo nosotros aquí. Este triángulo de aquí tiene catetos y tiene hipotenusa, ¿sí? Pero los catetos, vamos a ver, a dibujarle aquí otra vez el triángulo. Ya, aquí teníamos el cateto A, el cateto B, aquí le llamamos el ángulo alfa y aquí le llamamos el ángulo beta. Esta era la hipotenusa y aquí estaba el ángulo recto. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa, pues siempre se va a llamar hipotenusa. La hipotenusa no cambia, siempre va a ser la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es una sola. La hipotenusa es una sola. ¿Sí? ¿Por qué se llama hipotenusa? Alguna vez discutimos, pues a Arquímedes se le ocurrió, pues digamos a Pitágoras se le ocurrió ponerle ese nombre. Pero los catetos pueden ser de dos tipos. El uno, CA, que le vamos a llamar nosotros cateto adyacente, y CO, que le vamos a llamar cateto opuesto. Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Si yo analizo el ángulo alfa, el cateto opuesto, ¿cuál sería? Del ángulo alfa. El cateto opuesto es aquel que está opuesto, o sea, al frente, al otro lado, ¿sí? Del ángulo alfa, en este caso. Entonces, si yo digo, el ángulo alfa está aquí, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿A o B? Ya, muy bien, Kelly. Ya, muy bien, Brandon. El cateto es A, ¿no es cierto? El cateto opuesto es A. ¿Por qué? Porque está al frente. ¿Sí ven? Este de aquí sería el cateto opuesto, el que está acá. ¿No es cierto? Entonces, el cateto opuesto del ángulo alfa será el cateto A. Y del ángulo alfa, el cateto adyacente, ¿cuál sería? Cateto adyacente, adyacente significa que está junto, que está al lado, que está pegado, adyacente. Si el cateto A es el cateto opuesto, entonces el cateto adyacente, el que está junto al ángulo, fíjense, junto al ángulo, va a ser entonces el cateto B. ¿Sí? Ya, muy bien, Branco. Listo. Ahora, si yo analizo ahora el ángulo B, el ángulo beta, del ángulo beta, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto opuesto del ángulo beta? El cateto opuesto va a ser el que está al frente, ¿no es cierto? Muy bien, Ismael. El cateto B. Del ángulo beta, el que está al frente es el cateto B. ¿Sí? Y del ángulo beta, el adyacente, cateto adyacente, ¿cuál sería? Sería el otro cateto, ¿no es cierto? El cateto A, el que está adyacente. Este está opuesto, este está adyacente.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ya definimos para el ángulo alfa, el cateto opuesto es el cateto A, el cateto adyacente es el cateto B. Para el ángulo beta, el opuesto es B, el adyacente es A. Simple, ¿no es cierto? Depende del ángulo que estemos analizando. Entonces, vamos a definir las razones trigonométricas. Si yo quiero calcular la función o la razón trigonométrica seno, lo que tengo que hacer es dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Siempre, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces dependerá de qué ángulo esté aquí, si es el ángulo alfa, si es el ángulo beta o lo que sea. ¿Sí? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente Cateto opuesto. es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. Ya. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo escribo las razones trigonométricas de cualquier ángulo. De cualquier ángulo. Aquí falta poner si es que es alfa o es beta. Pero en general es esto así. En general. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo un triángulo que el cateto A mida 10, el cateto B mida 15 y la hipotenusa mida 20. Y yo les digo, a ver, escribir las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces pondríamos seno de alfa sería igual. Me dice, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Alfa, el cateto opuesto vale 10. 10 sobre 20. Si simplifico, aquí puedo anular un 0 y un 0 y me queda un medio. Entonces quiere decir que el seno de alfa en este triángulo vale un medio. Asimismo puedo hallar el coseno. El coseno de alfa será igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es B, que es 15. Y la hipotenusa es 20. Aquí puedo simplificar la quinta 3 y la quinta 4. Entonces el coseno de alfa es 3/4. ¿Sí? Y así de esa manera puedo hallar todas las razones trigonométricas. ¿Estamos? Simplemente nosotros podemos calcular cualquier razón trigonométrica de cualquiera de los dos ángulos, del ángulo alfa, del ángulo beta. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Simplemente tenemos que tomar los datos y reemplazar aquí. En lugar de cateto opuesto, el valor que corresponde, en lugar de hipotenusa, el valor que corresponde. En cateto adyacente, en hipotenusa, de acuerdo a lo que tengamos. Y vamos a poner acá otro triángulo. Vamos a suponer que tengo un triángulo aquí. Del deber que van a hacer les estoy explicando ahorita. Supongamos que tengo aquí el ángulo alfa. Y tengo el valor de acá que sería, supongamos, un 7. Y el valor de acá que sería más o menos un 9. ¿Ya? Y me dice hallar las razones trigonométricas, ¿sí? De este triángulo rectángulo y del ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría yo que calcular? Tendría que calcular el seno de alfa
el coseno de alfa, la tangente de alfa, la cotangente de alfa, la secante de alfa y la cosecante de alfa. Las 6 tengo que calcular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues el seno, ya vimos nosotros acá, era cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto de aquí hay que memorizarse. Esto de aquí hay que memorizarse. ¿Sí? Entonces, si yo digo cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿quién me dice cuánto vale el cateto opuesto del ángulo alfa? ¿Cuánto vale el cateto opuesto del ángulo alfa? A ver, uno nomás, no se peleen. Ya, muy bien, Renata, María Augusta, Adamaris. Ya, 7, ¿no es cierto? Vale 7, ¿sí? El cateto opuesto y sobre hipotenusa. Pero aquí, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Sí? Entonces, como no tengo el valor de la hipotenusa, tengo que calcular la hipotenusa. ¿Y cómo calculo la hipotenusa? Pues facilito mediante el teorema de Pitágoras. Para eso Pitágoras se tardó tantos años en demostrar su teorema. Entonces tendremos que calcular. Esto que está aquí como potencia pasa como raíz y me queda que la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Acuérdense que ya definimos nosotros el teorema de Pitágoras. También decíamos que si yo quiero calcular la hipotenusa, pues aquí tengo que elevar al cuadrado los dos catetos y sumar. Pero si quiero calcular un cateto, ¿sí? Por ejemplo, el cateto A, esto sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. ¿Sí? Entonces aquí hay que fijarse muy bien. Los errores que cometían algunos era que aquí ponían b al cuadrado menos a al cuadrado. Si hago eso, perdón, b al cuadrado menos c al cuadrado. Si hago eso, me va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo. Y ya hemos visto muchas veces que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Sí? Si quiero calcular el cateto b, sería la fórmula igual, la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, estas tres fórmulas de aquí nacen del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, como decía Mauricio, ¿y cuál es la hipotenusa? Pues si no tengo la hipotenusa, tengo que calcular. Si no tengo un cateto, tengo que calcular. ¿Sí? Entonces, aquí calculando sería C es igual a la raíz cuadrada de A, que valdría 7, 7 al cuadrado, más B, que valdría 9, 9 al cuadrado. Esto me va a dar igual a la raíz cuadrada. 7 al cuadrado es 49. Más 9 al cuadrado es 81. Esto me va a dar igual a la raíz cuadrada de 49 más 81. ¿Sí? Que me va a dar 130. Entonces esto es 130, la raíz de 130, ¿no es cierto? Ahora, lo que estaba poniendo Ismael, creo, que es 11.40, no es necesario hacer. Yo mejor le prefiero dejar así. La raíz de 130. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos razones trigonométricas, vamos a utilizar obligatoriamente la calculadora. Entonces, si le pongo aquí 11.40, ya me estoy limitando, estoy tomando muy pocos decimales. ¿Sí? Entonces, le pongo la raíz de 130 y ahí le dejo. El momento que operemos en la calculadora, entonces ahí le pondremos raíz de 130. Y con eso me aseguro que vamos a utilizar todos los decimales.
Supongamos que le sale raíz de 85, pues ponemos acá raíz de 85, ¿sí? No le hacemos en decimal. Cuando trabajamos con razones trigonométricas no le utilizamos decimales de preferencia, sino lo dejamos así, en razón, en fracción. Y si es que me sale una raíz, pues le dejamos con la raíz que me sale.